Muy buenas noches a todos. Decíamos este tema muy valioso que gracias a los maestros que por misericordia dejaron a la humanidad descrito todo el camino, toda la obra que es la autorrealización para llegar al 100% de conciencia libre y despierta en una forma real y verdadera. Muy buenas noches, bienvenidas las personas que se van conectando en este momento. Les damos un saludo Camilo y Melisa para ver una charla más de este temario de fase A. Vamos a ver la conferencia número 49 y se titula La dualidad. Esta conferencia tiene como objetivo seguir dejando como ese claro camino que nosotros debemos recorrer para lograr la autorrealización. Esta conferencia es como la síntesis de todas esas diferentes trabajos que nosotros debemos hacer para poder liberar completamente nuestra conciencia. Ese realmente es el objetivo del cual nosotros estamos acá en este planeta. Nosotros debemos recordar algo que veíamos en un principio, en una de las primeras conferencias, y es que nuestra chispa, nuestro ser, eso superior dentro de nosotros, va a salir de ese sagrado sol absoluto, de donde emana toda la creación. De allí parte como una unidad, pero para poder trabajar inmediatamente, apenas brota de ese sagrado sol absoluto, tiene que empezar a desdoblarse, a dividirse. Y esa división va a ser en dos, es decir, es la mónada en sí misma. Esa mónada es la dualidad. Por eso siempre se hace énfasis en que se necesita la parte masculina y la parte femenina. ¿Qué es la dualidad? La dualidad también es una ley, es algo que nos rige. Uno se da cuenta que está blanco, negro, alto, bajito, la alegría, la tristeza, hay muchas cosas y todo tiene un opuesto. Así sucede para hacer nuestro trabajo interior y es que esa parte de Dios, ese santo afirmar debe desdoblarse en el santo negar. Es decir, tenemos el aspecto positivo y el aspecto negativo para poder hacer una creación. Atman Budi, lo positivo, lo negativo, ser o no ser, ¿no? Como podemos ver acá en esta imagen, siempre todo va a quedar en función de esta ley. El blanco se va a desdoblar en el negro, alto en bajo, gordo en flaco, lo que decíamos ahorita, la alegría, tristeza, el triunfo, la derrota, y ambos aspectos son dos caras diferentes de una misma moneda, para poderlo entender así. Todo, absolutamente todo queda con la dualidad. Uno va a empezar a existir en función del otro. El santo afirmar se desdobla en el santo negar para poder crear. Acá es donde siempre vamos a tener en cuenta que la creación siempre necesita ese aspecto masculino y el aspecto femenino, la fuerza activa y la fuerza pasiva, y eso solamente se va a conseguir con un hombre y una mujer. Un varón y una hembra deben unirse para poner en actividad una fuerza sexual que es la tercera fuerza, que es lo que va a venir a conciliar muchos aspectos. En este caso estamos hablando de la creación. El sí es parte positiva, la parte afirmativa, la parte masculina. El sí lo podemos ver incluso con un simple movimiento de cabeza. Nosotros decimos sí, aceptación. El no vemos que es el movimiento horizontal, es digamos que otro movimiento de cabeza y estos dos forman cruz. Sí es la parte masculina, lo activo, el no es la parte femenina o lo pasivo. No quiere decir entonces que por ser negativo sea algo malo o algo errado, no, es dos fuerzas y estas dos fuerzas se necesitan para poder hacer una creación, para poder entrar a trabajar en digamos, en esta dualidad, en este plano, en esta existencia y poder, así como se empieza a desdoblar ese ser, esa conciencia, esa chispa, asimismo a través del trabajo de los tres factores, aprendiendo a caminar objetivamente con disciplina, vamos a ir unificándonos de nuevo. Entonces aquí podemos ver que está la dualidad, hombre, mujer, ser o no ser. Esa es la cuestión ahí. Listo, pero entonces no se queda simplemente ahí porque para que se desarrolle toda la manifestación se va a generar otro desdoblamiento, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? Que esas primeras dos fuerzas que ya se separaron, ¿sí? O sea, que quedaron en dualidad, están generando al unirse una tercera fuerza. Entonces es cuando se dice que cambia un poquito, digamos, cambia un poquito las cosas. Veamos cómo es esto. Quedaría entonces una fuerza generando la afirmación, ¿m? El santo conciliar, el Padre, ¿m? Quedaría también como positivo
y quedaría otra fuerza, esa otra segunda fuerza ya no la veríamos simplemente como lo femenino, sino se divide, lo femenino se va a dividir y va a quedar la negación, el hijo lo negativo, ¿sí? Como otra fuerza, y va a quedar esta tercera fuerza como la conciliación, el espíritu, lo neutro. Vamos a ver sabiduría, justicia y poder. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Positivo, negativo, neutro. Siempre estaban entonces estas tres fuerzas en medio de todo el desenvolvimiento de todas las culturas y bueno, de la forma en la cual se veía a la divinidad, ¿sí? Esta Trinidad es la que va a estar, digamos, acá una partecita de la madre, acá también hay una partecita de la madre, y el Padre sí queda así. Es decir, que esa Trinidad vamos a empezar a aplicarla dentro de nosotros. Cuando hablamos del santo afirmar, el Padre, la parte positiva, la sabiduría, lo verdadero lo vamos a empezar a aplicar en nosotros en el siguiente paso. Así sucede con la negación. Cuando nosotros aprendemos a negarnos, vamos a hacer justicia en nuestro mundo interior. Por eso es que se dice que la Trinidad vamos a aplicarla en nuestro mundo interior a través de la sabiduría, la justicia, y esto nos va a dar ese poder de conciliar, es decir, rescatar la síntesis de esa situación. Así es, por eso es que decíamos, el santo afirmar seguiría siendo entonces el Padre, se va a desdoblar en el Hijo santo negar, pero va a aparecer esa tercera fuerza que es la conciliación, donde está el Espíritu Santo y hay una parte de la Madre. Ahí es donde se va a empezar a desarrollar una sabiduría. ¿Por qué? Porque como lo estaba diciendo Meli, la idea es mirar cómo es que generamos esa negación que cada vez tenemos que volverla más consciente, ¿sí? ¿Quiénes no? No es el entrenador psicológico, es Lucifer, ¿sí? Cada uno de nosotros vemos todo afuera, pero dentro de nosotros está ese entrenador psicológico que es lo que va a generar, es el proceso de la tentación. ¿Para qué? Para vencerlo y en el momento en que lo venzamos, vamos a recibir luz, sabiduría, rescatar ese fuego, rescatar ese amor. Si nosotros nos dejamos vencer por él, nos volvemos esclavos del deseo, sucumbimos ante la tentación, no logramos sacar la sabiduría de el no, ¿sí? Ahí es donde vamos a extraer esa parte de la sabiduría. Siempre diremos, y lo veíamos desde las primeras conferencias, también lo volvimos a ver en la conferencia que hablamos del Cristo interno, el tema número 28, decíamos que en cada uno de nuestros deseos está el fuego para rescatar. Y si nosotros viéramos en cada uno de los deseos y las tentaciones la oportunidad de rescatar nuestra conciencia, de sacar una sabiduría, pues sería diferente. Pero generalmente nos entregamos al ego, dejamos que nos volvemos esclavos y demás, entonces pues nunca vamos a triunfar ante ese diablo interno de nosotros que está generando un gimnasio psicológico, ¿sí? El Padre dice, nadie viene a mí, sino a través del Hijo. El Hijo es la justicia interior que vamos a desarrollar para andar, para buscar la sabiduría. Si nosotros no desarrollamos esa justicia interior, como lo estaba diciendo Meli, pues no vamos a empezar a ver ese filtro de lo útil, lo justo y lo verdadero. Y entonces otra vez lo vamos a decir, siempre el ego se va a adueñar de todo. Si queremos vencer a esa parte interna, a esa parte que está generando ese proceso para sabiduría, que es el Lucifer, pues vamos a ver que él siempre va a decir, bueno, ser o no ser. Quiere decir que todo en nosotros se basa en una decisión. Y aquí es donde cada uno va a reflexionar. Es una decisión, el ser felices es una decisión, el dejar actuar al ego, ¿sí? El entregarnos al ego, el entregarnos al sufrimiento o lo que sea, o hacer una pausa y empezar a pedir muerte y desarrollar el ser. Mm. Veamos ahora de nuevo estas tres fuerzas. Lo importante es que descubramos que esta Trinidad, ¿sí? Este es la primer triada. Esto se denomina la primer triada. Ténganlo muy en cuenta porque cuando avancemos ahorita más adelante vamos a volver a retomar lo que se sale de una forma y se devuelve también en otro sentido, relacionando lo mismo. Por lo tanto, vamos a mirar que vivir en vigilia con el triple filtro, ¿cuál es? Ah, útil, justo y verdadero. Esto que estoy sintiendo, que estoy pensando, ¿sí? Esto que voy a desarrollar, esto que estoy hablando, debemos pasarlo por esa Trinidad. Y así es que vamos a utilizar esta técnica para buscar el siguiente paso.
que es la rectitud o el cuaternario. Y eso es algo que pues vamos a retomar lo que dijimos en el tema número 4 de la fase A. Entonces vemos acá el recorrido, ya salió la mónada, dualidad, trinidad y ahora vamos a desarrollar el cuaternario. El cuaternario entonces ya se llega aquí a la manifestación, ya estamos en el proceso, ya de la Trinidad tomó cuerpo físico, ya estamos entonces aquí en este proceso, mejor dicho. Bueno, entonces en el cuaternario vamos a verlo representado por un cuadrado perfecto. ¿Cuál es ese cuadrado perfecto? Esa rectitud que vamos a buscar en nuestro mundo interior, con unos ángulos que nos va a permitir a nosotros ir a reflexionar, nos invitan a la reflexión. Estos ángulos vamos a ver que están relacionados con las funciones del alma, con el pensar, el sentir, el hacer y el obrar. Nosotros siempre debemos estar observando. La autoobservación es la base para poder descubrirnos a nosotros mismos. Entonces, el recto pensar. A veces estamos pensando cómo hacer, cómo traicionar, cómo decir una mentira, cómo vengarnos de esta persona. Entonces debemos someterlo a esta reflexión. ¿Es justo, útil y verdadero? Es decir, que esa trinidad, esas tres fuerzas, si empezamos a aplicarlas en nuestro trabajo interior, vamos a plasmarla en este cuaternario que nos va a permitir llegar a algo muy importante y es a equilibrarnos a nosotros mismos. Lo mismo con el recto sentir. A veces tenemos emociones de odio, de desagrado, de desánimo, de depresión, de tristeza, que nos sumen en unos estados interiores equivocados. Si aprendemos a autoobservarnos, debemos aplicarle a eso que estamos observando si es justo sentir lo que estoy sintiendo, si es útil, si es verdadero. Y así, de la misma forma, vamos a hacerlo con el recto obrar y con el recto hablar. Si nosotros aplicamos esta rectitud, vamos a lograr algo muy importante y es el aprender a equilibrar la energía de cada una de estas funciones que también están relacionadas con nuestros centros. El recto sentir, observo, ejemplo, mi centro emocional, veo una emoción negativa y me digo, ¿este sentimiento es de mi ser o no es de mi ser? Entonces, cuando nosotros estamos gobernados por ese sentimiento negativo, por ese efecto negativo, pues no estamos siendo el ser. Por eso se decía en un principio ser o no ser. Esa es la cuestión o esa es la actitud, decían algunas personas. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a poder ir a mirar qué es lo que tiene que morir dentro de nosotros mismos. Lo mismo nosotros cuando estamos observando el recto pensar. Este pensamiento es de mi ser o es de un defecto, es de una tentación, es de algo que me quiere llevar a un camino equivocado, a la ignorancia, al sufrimiento. Y así es que vamos a ir diciendo, esto tengo que eliminarlo, tengo que erradicarlo porque está gastando mucha energía, en este caso mental o emocional o motriz. Eso es lo que debemos ir observando a través del sentido de la autoobservación. Ahora el recto hablar. El recto hablar es aprender nosotros a observar nuestro centro motor. Nunca reflexionamos en lo que decimos. Las palabras son energía y esas palabras que nosotros decimos, palabras con orgullo, groserías o como dicen algunas personas que hablamos muy alto, hablamos muy duro y no me refiero al tono de voz, sino a juzgar, a calumniar a otras personas, pues por ahí hay un dicho que dice que el que escupe arriba a la cara le cae. Entonces debemos aprender a observar esto que nosotros hablamos. A veces estamos con alguien y llevamos 40 minutos, una hora criticando o perdiendo el tiempo y eso que estamos hablando también es energía. Acá vamos viendo cómo vamos perdiendo ese poder que nos da el verbo cuando no aprendemos a observarlo correctamente. Observo que un yo quiere hablar, que quiere ofender, que se quiere expresar. Pido a mi Madre Divina que me ayude a eliminar ese defecto. Lo mismo con las obras. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Esto que voy a hacer es justo? ¿Esto que voy a hacer es útil? No, es que voy a ir a robar allí o voy a ir a traicionar a esta persona o estoy aquí robándome unas moneditas, pero eso después yo lo devuelvo. Es observar. Si es del ser, si no es del ser, si es de mi conciencia o no es de mi conciencia, me está también desgastando energía y peor aún. Recordemos que también ganamos un karma por las palabras y las obras que no estamos dejando, digamos, que concurran a través de la virtud y de la conciencia.
En la medida en que nosotros vamos observando esas cuatro funciones, vamos pidiéndole a nuestra Madre Divina que nos elimine esos defectos. Si aplicamos la Trinidad en estos cuatro puntos, el resultado va a ser el equilibrio de los centros. Y el equilibrio de los centros es lo más importante a lo que nosotros debemos llegar si vamos a empezar a hacer una creación. Muchas personas, muchos, llegamos a este conocimiento, conocemos o tenemos ya la pareja, pero ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué no se está purificando la energía correctamente? ¿Por qué no se está prendiendo el fuego? ¿Por qué no se están creando los cuerpos? Ah, pues porque es que no hay equilibrio de centros. Y sin equilibrio de centros, pues va a ser muy difícil que nosotros podamos cristalizar en el quinario. Entonces, esta imagen, este diagrama está mostrando el recorrido que hasta ahora llevamos. La unidad sale de ese sagrado sol absoluto y empieza a desdoblarse en el santo afirmar, santo negar. Son dos fuerzas, son dos aspectos. Luego viene como Trinidad el aspecto positivo, el aspecto negativo y el aspecto que nos va a llevar a conciliar. Hombre, mujer, energía sexual nos va a llevar a hacer una creación. Pero esta creación sería imposible si nosotros no aplicamos este cuaternario, el recto obrar, el recto hablar, el recto sentir y el recto pensar. Esto va a hacer que podamos cristalizar esa energía ahorrada en el día en el quinario. ¿El quinario entonces qué es? El quinario es todo el desarrollo de nuestra propia obra. Como lo está diciendo Meli, si no empezamos aquí en esta manifestación a generar esa búsqueda de lo útil, lo justo y lo verdadero para desarrollar nuestra autoobservación y meternos en la rectitud, en el cuaternario con los rectos, pues no vamos a alcanzar a purificar nuestra energía, a equilibrarnos. ¿Para qué? Para que en un momento en el cual desarrollemos el estudio y la autorreflexión y la muerte del yo fornicario, se genere esa prendida del fuego sagrado, del fuego del espíritu, que va a empezar a cristalizar toda la creación de los cuerpos existenciales del ser que vamos a generar en esto llamado el quinario, el buscar salir de ese estado animalesco, de ese estado contaminado en un aspecto a el estado espiritual de hombre, ¿sí? El estado espiritual de hombre que tiene un porcentaje de conciencia definido, ¿sí? Cuando nosotros empezamos acá a generar el quinario, pues decíamos, la mayoría de la humanidad está en un 97% de conciencia atrapada. Si una persona que muy seriamente empiece a desarrollar su trabajo interior va a empezar a liberar sus porcentajes de conciencia y en un punto entonces va a llegar al camino de la iniciación. Si el camino de la iniciación pues podría estar, para que nos hagamos una idea, cerca del 20-25 para empezar, ¿listo? Acá dice, esta estrella de cinco puntas es el hombre verdadero. Nosotros no somos hombres, nos sentimos hombres, pero estamos llenos, es con todo el aspecto del ego y con toda la contaminación. Decíamos que para hacer y tener ese estado de hombre, vamos a fabricar esos cinco cuerpos que se los vamos a fabricar al ser, para que el ser tenga su manifestación y lleguemos a ese estado espiritual de hombres. Esas son las vestiduras del alma que hablaban por ahí en un libro sagrado, ¿sí? Esas vestiduras del alma, esos cinco cuerpos, es lo que veíamos en el tema número 11 en el que estaban desarrollados ahí ciertas facultades, ciertos poderes y ciertas fuerzas para nuestro ser y para nuestra propia obra. Esos cinco cuerpos se crean en el sexo. Esos cinco cuerpos no se pueden crear al soltero y se va a crear a través de la prendida del fuego con la eliminación del yo fornicario. Toda esa creación del estado espiritual de hombre se le va a denominar Génesis. Crearnos a sí mismos, nacer del agua y del fuego. Esa es la primera montaña y se le conoce como la montaña del nacimiento espiritual porque van a nacer esos primeros vehículos. ¿Cuáles son? Es el cuerpo físico solar que se va a regenerar, que nosotros lo tenemos, pero está contaminadito, lo hemos degenerado con la fornicación y demás, entonces lo vamos a regenerar. Igualito el cuerpo vital lo tenemos, pero está en un proceso en el cual lo vamos a rescatar también a una regeneración. Esos dos, entonces, van a ser la primera y la segunda iniciación. Luego viene la creación del cuerpo astral, luego la creación del cuerpo mental y luego la creación del cuerpo de la voluntad. Aquí, cuando ya se genera toda esta creación, ahí sí decimos que es un verdadero hombre, que tiene un estado espiritual de hombre y tiene verdadera voluntad, ¿sí? Por eso es que se dice,
Si no la tiene, pues no es hombre, pero esa voluntad se va a crear con el despertar de la conciencia, ¿sí? Y la cristalización de la conciencia. Ahora, son hombres y mujeres, llegan al estado espiritual de hombre, no solamente los varones, ¿sí? Entonces es cuando se dice que todo ese mercurio, que es nuestra energía creadora sexual, se habrá limpiado y habrá fabricado en el proceso de la autoobservación, lo útil, lo justo y lo verdadero y el cuaternario, la purificación de la energía suficiente para empezar a crear cada uno de los cuerpos, pasar cada una de las pruebas y bueno, seguir así. Ahí es donde se va a transformar en verdadero hombre. Había entonces esta historia de este maestro de maestros en donde le preguntaban que qué iba a hacer con la Magdalena y él decía, dejadme que yo haré de ella un hombre. Pero era el hondo significado del estado espiritual de hombre. Y muchos tergiversaron y desviaron la enseñanza. Siempre entonces vamos a decir, por eso es que la energía más valiosa y más poderosa que tenemos es la energía creadora sexual, la energía creadora del espíritu que nos va a permitir empezar esta obra con el desarrollo del estado de hombre, ¿sí? Siempre entonces diremos, vamos a no desperdiciar la energía. La Madre Divina todos los días nos entrega una energía para que nosotros hagamos un trabajo con ella y en ese equilibrio y ahorro podamos dejar para crear los vehículos y los cuerpos. ¿En qué? Pues en la práctica de sexo. Ahí es donde se va a hacer toda esa creación. Bien, ahí es donde se va a hacer toda la creación. Listo. Ese es el hombre, es el alma humana, ¿sí? Ese es el que se llega a tener alma humana. Por eso es que en un punto decía, en vuestra paciencia obtendréis vuestras almas, porque nosotros la tenemos atrapada y al tenerla atrapada, pues entonces no la poseemos. Ahí es donde vamos a llegar a ese primer paso, crear alma, el estado espiritual de hombre. Todos salimos por la puerta del sexo, salimos de ese estado espiritual y por esa misma puerta vamos a volver a entrar. Pero para llegar a ese estado espiritual hay que crear esos cuerpos que cayeron, que se contaminaron. ¿Sí? Si nosotros llegamos entonces a la cuarta de mayores, cuando se termina la iniciación del cuerpo mental, antes de la quinta iniciación, va a aparecer un proceso y es un guardián en donde va a poner la escogencia de los caminos. Hay dos caminos que se pueden escoger en ese punto. Un camino es el que va a llevar a que se genere el nacimiento de nuestro Cristo interior, que vamos a completar toda la primera montaña con aproximadamente un 85% de conciencia despierta y se va a seguir para seguir liberando el 100%. Ese es un camino, el que nos lleva directamente a la unidad. Y el otro camino vamos a quedarnos con un porcentaje cercano del 80 al 83% de conciencia y hasta ahí se llega, se va a conectar con Atman, ¿sí? Se va a conectar con Atman, es esa segunda triada que está ahí en la primera montaña, se va a hacer un proceso también, pues digamos, de ayuda espiritual, pero hasta ahí va a llegar, no va a liberar el 100%. Por eso es que en esta escogencia de los caminos decimos, hay un camino de la espiral y hay un camino directo. Cuando entonces se llega ahí, se escoge el camino directo, eso quiere decir que va a poder pasar al siguiente paso, al siguiente punto espiritual. Recordemos que para escoger los caminos, al iniciado le despiertan la conciencia al 72% y de ahí es que va a escoger los caminos. En uno va a llegar a un porcentaje, en otro a otro porcentaje y a poder llegar al camino del Cristo. ¿Sí? Aquí vamos a ver, ya pasamos entonces al quinario, que es la creación del alma humana, el génesis con la creación de los cuerpos y ya entonces sería para pasar al cenario. Es decir, que aquí en este punto ya, habiendo creado alma humana, tanto el hombre como la mujer se convierten en verdaderos hombres, con una naturaleza, aprendiéndose a gobernar. Hasta aquí quedaría culminada esa primera montaña. Se escoge entonces esos caminos. El nirvana no se le desea ni al peor enemigo, porque realmente así se haya liberado un porcentaje de conciencia, pues no va a lograr el objetivo de su existencia. Entonces, lo real y verdadero es tomar el camino directo que nos va a llevar a celebrar el cenar. Después de haber subido el fuego hasta la laringe, habiendo creado el cuerpo
el quinto cuerpo, el cuerpo causal, habiendo hecho esas 5 iniciaciones en la transmutación sexual, entonces ahora ese fuego va a tener que subir hasta nuestro entrecejo, ¿sí? Cuando el fuego llega a ese punto, el que se decidió por el camino directo, el que realmente quiere llevar su fuego hasta el entrecejo, allí va a poder celebrar o va a poder hacer que su estrella brille. Es esa estrella de 6 puntas formada por 2 triángulos cruzados. ¿Qué significan estos 2 triángulos? El alma humana, el alma divina. Esta es el alma divina y esta es el alma humana. A esto también se le conoce como el matrimonio perfecto. Es decir, que ya habiendo creado nosotros alma, ya habiendo recuperado un muy buen porcentaje de conciencia, ya teniendo una claridad, ya un norte en el trabajo interior, habiendo conquistado ciertos gimnasios psicológicos, ciertos deseos y pudiendo coger ese camino directo, entonces ya podemos celebrar ese matrimonio perfecto. Eso es lo que va a hacer que esa alma divina baja y se unifica completamente con nuestra alma humana. A este paso, a ese paso, para todos los que tienen esa estrella de 6 puntas en la frente, se le conoce como celebrar el matrimonio perfecto. Esto lo hemos visto en diferentes partes. El iniciado posee esa estrella de David, que era quien guiaba a esos reyes magos para que llegara donde estaba el Cristo Jesús. La estrella de Belén, la estrella de 6 puntas que ilumina el árbol de Navidad. Ese árbol de Navidad representa nuestro cuerpo físico. En este momento ese árbol internamente en la simbología aparece apagado, aparece sin las respectivas virtudes, facultades, poderes y fuerzas, porque no se ha hecho la creación de esa alma. En el momento en que en nuestro mundo interior podemos ver ese árbol ya iluminado, fruto de un trabajo interior, entonces nos va a dar derecho a participar en la Navidad del corazón. Solamente los hombres atrevidos, osados, que se decidieron por ese camino directo, que a pesar de lo que va a traer, a saldar ciertas deudas, ciertos compromisos, va a tener derecho a esa estrella de Compostela, a que esa estrella se desarrolle en su entrecejo, en su frente y se sepa que esta persona ha llevado a cabo ese escenario, ese proceso donde va a nacer directamente el Cristo. El propósito es llegar a Dios verdaderamente, pero para llegar a Dios verdaderamente nosotros debemos dar los pasos correctos. A veces nos confundimos en un mar y una serie de caminos que no nos llevan a ningún lado. Por eso veíamos ese difícil camino y ese trabajo crístico que cada uno de nosotros debe ir haciendo, donde también estudiamos la conferencia del fanatismo y la mitomanía, donde mirábamos las escuelas pseudoesotéricas, que si nosotros no trabajamos y no comprobamos este conocimiento, estas herramientas, pues vamos a confundirnos en todos esos caminos que no nos van a llevar sino al error, a la ignorancia, a perder una existencia más y a no poder lograr la autorrealización. Cuando ya se llegó a estas alturas, todos los que logran este matrimonio perfecto van a tener derecho al septenario. Entonces aquí podemos ver en ese camino que ha dado nuestra chispa, a esos desdoblamientos que ha hecho, vamos a ver cómo el trabajo hecho a conciencia, a través de una disciplina, nos va a llevar a poder rescatar un 84% de conciencia libre. Si se dice que somos un 97 atrapado en todos nuestros defectos, pues ya tener un 84 nos puede ayudar a dejar de ser tan esclavos, pero aún falta más. Vamos a ver entonces el septenario. El septenario es la estrella de 7 puntas, representa el superhombre, el Cristo. Nosotros decíamos que el Cristo es el fuego, es la llama de la llama, es la asignatura astral del fuego. El Cristo empezamos nosotros a desarrollarlo en el momento en que aprendemos a morir psicológicamente, fruto de trabajos, de padecimientos, sacrificios conscientes y padecimientos voluntarios. El Cristo es el Hijo del Hombre. Si no nos hacemos hombres, no hay Cristo. Entonces, por eso Camilo decía que llegar a culminar ese génesis, ese quinario, esos 5 vehículos solares nos va a convertir en hombres. Ahí es donde ya entonces nace el Cristo. Por eso el Cristo Jesús en su drama cósmico enseñaba que Él era el Hijo del Hombre, es decir, de aquel que se gobierna a sí mismo.
Indudablemente llegar hasta la Navidad del Corazón es el evento más importante de cada persona, del hombre. A veces pensamos que el evento más importante es adquirir un bien material, lograr un viaje o un diplomado o Sí. algún ascenso, si algún triunfo de la parte externa, pero lo más importante es que nosotros podamos llegar algún día a celebrar esa Navidad de corazón. De nada valdría celebrar 1, 10, 20, 30, 80 Navidades si no vamos a celebrar nuestra propia Navidad. Es el evento de celebrar esa Navidad en nuestro corazón. Es el evento del advenimiento del fuego crístico y también nos está mostrando algo importante. Si nosotros miramos el Cristo, nace, pero también nace para empezar a vivenciar el principio del apocalipsis dentro de uno mismo. Esto está indicando que va a empezar el proceso de la segunda montaña. La segunda montaña, a diferencia de la primera, que era la creación, el nacimiento sexual a través de la unión de un hombre y una mujer sin llegar al orgasmo, cristalizar esos vehículos, esos 5 vehículos, acá ¿qué vamos a hacer? Se va a seguir haciendo la misma práctica, se necesita la pareja física, pero vamos a empezar a morir y esa parte superior de nosotros, que es el fuego, que es el Cristo, va a entrar a eliminar esos 7 pecados capitales, esos 7 yoes causa. Por eso se dice que en el Calvario del Cristo Jesús estaba esta frase, ignis natura renovatur íntegra, es decir, INRI. El fuego renueva íntegramente la naturaleza. ¿Cuál fuego? El fuego del Cristo. Ese fuego que se va a venir a nosotros a través de ese advenimiento del Cristo para morir a todos nuestros defectos. El Cristo es el amor, el fuego va a renovar toda nuestra naturaleza. Por eso se dice que el advenimiento de esa llama en nuestro interior nos va a transformar radicalmente. El nacimiento del Cristo va a dar lugar al proceso del apocalipsis, como lo decía ahorita. ¿Qué quiere decir apocalipsis? Es el fin por el fuego. ¿Cuál fuego? Pues el fuego sagrado, que debe prenderse en nuestra columna vertebral, que conocemos como Kundalini. El verdadero Kundalini se va a desarrollar en ese proceso de la segunda montaña, donde los cuerpos solares van a tener una transformación en vehículos de oro y donde cuando ya esa conciencia, ya nuestro vehículo, nuestros vehículos físico, vital, astral, mental y causal, ya tengan una capacidad de soportar el voltaje del Cristo, entonces se puede decir que van a brillar las 7 iglesias y van a despertar completamente los 7 chakras. Ese fuego irá ascendiendo iglesia por iglesia hasta completar las 7 y poder llevar a cabo la muerte y resurrección directamente en nosotros. Todo esto se va a vivir internamente, en nuestro mundo interior, en esos procesos de dimensiones superiores donde vamos a poder ver sin autoengaños cada uno de los procesos que se van a ir vivenciando. Porque solamente ese fuego nos va a resucitar, solamente ese fuego nos va a dar vida y nos va a conducir a ese nacimiento segundo. Con la muerte se dice que se mata a la muerte por una eternidad. ¿Pero por qué se va a matar a la muerte por una eternidad? Porque nosotros en el proceso en que empezamos a autoobservarnos y a eliminar defectos, se culmina esa primera montaña de Génesis, pero aún así, habiendo hecho comprensiones, reflexiones, teniendo bien, digamos, como gobernado hasta un punto un defecto, siempre van a haber 7 semillas del error. Esas 7 semillitas son las que están causando el resto de equivocaciones en nuestras cosas cotidianas. Está entonces la pereza, la codicia, la lujuria, el orgullo, la ira, la envidia y la gula. Estas 7 cabezas de legión tienen que morir. ¿Y quién es el que va a bajar a esas infradimensiones a rescatar esa conciencia que está atrapada en esas 7 raíces? Pues nuestro Cristo. En el momento en que Él muere, por eso se dice que baja las infradimensiones y al tercer día resucita. Muere para acabar con ese error en nosotros y es cuando la persona, el individuo, el iniciado, ya se convierte en un hijo de la luz. Es decir, que no tiene ni una sola gota de ego, de ese error, de esa mancha, se convierte en un hijo muy amado del Padre y es lo que nos va a permitir a nosotros seguir al paso del octonar. Entonces aquí nosotros podemos ver que en síntesis ese septenario va a hacer que nosotros, después de que el Cristo nace, se desarrolla, acaba con esas 7 semillas o con esas 7 raíces del error,
vamos a ver cómo vamos a integrarnos cada vez más con nuestro ser y con nuestra conciencia para cristalizar en el octonario. Así es, y entonces aquí había algo que aportaba un gran sabio, y es que antes de este proceso del octonario se van a dar algo denominado, o bueno, ahí, digamos, relacionado con el octonario, para seguir avanzando, se va a dar algo relacionado como los años de Job. Los años de Job son 8 años físicos en los cuales el maestro que está cristificándose ahí, que está terminando su proceso, va a terminar de pagar el karma que debe de los karmaduro, de los delitos contra la natura y el Espíritu Santo, que veíamos en el tema número 9 de las infradimensiones, ¿sí? Entonces, ahí sí llega, termina los 8 años de Job, es cuando regularmente muere y resucita. ¿Sí? Y comienza todo este proceso que es el octonario. Está simbolizado por el encuentro de dos cuadrados perfectos, ¿sí? Porque también hay un hondo, es que en cada una de estas figuras hay un hondo significado que pues no nos podemos ocupar todo el tiempo de eso en este tema, pero aquí vamos a ver el nivel de rectitud más avanzado que también está simbolizando esos dos cuadrados, ¿sí? Este octonario está mostrando el trabajo de la tercera montaña. Quiere decir que el maestro cristificado va a llevar a un discípulo a las puertas de la segunda montaña. O sea, va a llevar a un discípulo a orientarlo. O sea, no es que él vaya a hacer el trabajo por el otro, no, pero lo va a orientar para que con su propio trabajo el discípulo llegue a escoger los caminos, a escoger el camino directo y a terminar la primera montaña para quedar en la segunda montaña. ¿Mm? Por eso es que es tan importante también la labor de la enseñanza. Y veíamos entonces, haciendo una pausita, el primer trabajo es el nacimiento. En el tema número 17 lo veamos relacionado con el nacimiento espiritual, con el factor del nacer, de la parte sexual. ¿Cuál es entonces el siguiente factor? El siguiente factor es la muerte psicológica, que estaba relacionado con todo lo que va a ser el Cristo y estaba relacionado con la segunda montaña también. Y el tercer factor es el sacrificio por la humanidad, está relacionado con la tercera montaña que empieza acá en el proceso del octonario. Todos entonces los que han llegado a este proceso tienen que encargarse de orientar, pero no solamente uno, sino muchos discípulos tienen que hacer unas labores titánicas, mundiales y demás, para que salga uno, que ellos orienten, que salga uno a las puertas de la segunda montaña. Ese es el trabajo del sacrificio por la humanidad. ¿Mm? Decíamos entonces que limpiando todos los yoes causa se logra el 99% de la conciencia libre. Pero aquí, entre el octonario y el novenario, se va a rescatar ese 1% de conciencia para llegar al 100%. En ese proceso de la tercera montaña va a haber una creación también, una creación superior, una creación sexual, pero se denomina la creación de los cuerpos de luz y es una creación que está desarrollando con su propio espíritu, ¿sí? Bien, ahí entonces es cuando se dice que en la tercera montaña es el gran sacrificio por la humanidad. Puede durar hasta siglos porque puede que los discípulos que vayan llegando no logren avanzar hasta la segunda montaña. Algo pase en el proceso de la primera montaña, sea lo que sea. Pero ¿qué es lo que sucede? Él tiene ya la potestad de vivir de 1000 en 1000 años, puede regenerar su cuerpo físico si así lo desea. Entonces este proceso puede durar hasta siglos. Hay grandes maestros autorrealizados que están generando todavía ese proceso de llevar un discípulo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que sucede? Cuando termina el octonario, empieza el águila a tragarse a la serpiente. Esto es un hondo significado de que el espíritu se va a empezar a unificar. ¿Sí? Igual eso se verá en fase B. Eso lo vamos a ver en fase B. De por sí hay una conferencia especial en fase B que se denomina el águila tragándose la serpiente. ¿Sí? Pero vamos a mirar entonces estos dos últimos pasos. ¿Sí? Estos dos últimos pasos, que es, ya se rescata el 1% con el octonario y el novenario para llegar al último punto. El novenario entonces hay una fusión de fuerzas. ¿Sí? Cuando salió del Sagrado Sol Absoluto, recordábamos que había una Trinidad, ¿sí? Y entonces aquí, ya devolviéndonos, esa Trinidad todavía está como espíritu, ¿sí? Esa Trinidad es
va a empezar a unificarse y hay unas partes que hacen parte de la conciencia y está el Cristo, el Lucifer y el Espíritu Santo. Esa fusión de esas tres fuerzas se va a dar, ¿por qué? Porque ya el Lucifer ya no tiene a quien tentar, ¿m? Ya no hay ego, ya no hay, ya se extrajo toda la sabiduría del no, ya se venció en cada una de las pruebas, en cada una de las situaciones. Entonces el Lucifer ya no tiene a quien tentar. Entonces ya esa sabiduría del Lucifer va a fusionarse con el Cristo. Y a su vez, esa sabiduría va a fusionarse con el Espíritu Santo para desarrollar la Madre Divina. ¿M? Esa que va a generarse como una sola fuerza del espíritu. Ya todo eso se va a convertir en la parte de la madre. La madre divina, entonces, viene un proceso que se conoce como el purgatorio, ¿m? En donde se da esa fusión, ¿sí? Se da ese proceso en el cual se complementa otra vez todo y forma la O de Dios Madre. Esa O de Dios Madre tiene los tres principios de amor, es el fuego. Estos principios que estábamos viendo aquí anteriormente. ¿Para qué? Para llegar al denario y recibir al Padre. Entonces, en este punto del novenario, cuando ya se está haciendo toda esa fusión, dicen los seres autorrealizados y dicen todas las jerarquías, el lugar donde arriban los desafortunados que llegaron a esas alturas. ¿Por qué desafortunados? Porque ya van a unificarse, ya van a autorrealizarse y entonces están a un paso pequeño de unirse con el absoluto, de liberarse completamente. ¿M? Entonces es cuando se termina ese proceso eh, y se genera la O del Espíritu. Entonces la luz, la sabiduría del Padre va a penetrarlos. Si la luz y la sabiduría del Padre va a ir a entrar para unificarse con eso que ya se formó, que es la O del Espíritu, y generar la unidad múltiple perfecta. ¿No? Se dice también que aquí es donde todas las leyes, en el purgatorio es donde todas las leyes terminan, ya se sale de absolutamente, digamos, se sale de todo, ya no hay ninguna parte mecánica, porque para llegar al absoluto se entra como unidad y ya no hay mecanicidad. Es decir, que ya no se está sujeto a las leyes a las que normalmente el cuerpo físico está sujeto, a la ley de morir, al retorno y la recurrencia, a leyes de karma y dharma, ya como se saldaron todas esas leyes, la ley del péndulo, octavas y entropías, entonces por eso la mecanicidad ya se rompe hasta en este punto, ya la persona queda con sus vehículos completamente transformados en luz y ya para ponerlos en función del servicio de la humanidad. Entonces es cuando se termina el novenario, ya se da el proceso del denario, en donde todas esas fuerzas que se convirtieron en Dios Madre reciben a Dios Padre y todo se unifica, ¿sí? Se dice, un nuevo sol se ha creado en el universo. Ujú. Así es, entonces acá nosotros vamos a darnos cuenta que a la final vuelven a quedar las mismas dos fuerzas que en un principio inician. Sale la chispa como unidad, entra la mónada, se desdobla en Dios Padre, Dios Madre, o lo que decíamos el santo afirmar, el santo negar. Acá vemos es a Dios Padre como sabiduría, pero también como amor, y lo mismo, a Dios Madre, como el amor, pero también integrando esa sabiduría. La I representa la sabiduría, podemos verla con una forma fálica, es decir, el órgano sexual del hombre. En la práctica de sexo, el falo masculino representa a Dios Padre y la O como el yoni femenino. Es decir, que en la práctica sexual, la vagina de la mujer, el aparato sexual femenino, representa a Dios Madre. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta este proceso de la dualidad, que aquí está el objetivo para poder nosotros desarrollar esa sabiduría. Cuando la sabiduría penetra en el espíritu, entonces se convierte en un hombre absoluto. Se unificaron esas tres fuerzas que Camilo nos decía en el novenario, el Lucifer, el Cristo y el Espíritu Santo. Ya unidas ellas, simplemente hay que esperar es a que el Padre penetre la sabiduría penetre en ese aspecto y se termina la vuelta. Se ha logrado la integración con el ser, ya se ha liberado la conciencia en un 100%, otra unidad múltiple perfecta porque debe ya penetrar directamente al absoluto, autoconsciente, con completa libertad, se ha autorrealizado un nuevo ser en el
absoluto. Así es, entonces, bueno, lo que quería también aportar es que Meli estaba diciendo que es el hombre entonces está simbolizando a Dios Padre, la mujer está simbolizando a Dios Madre, y cuando nosotros desarrollamos el mantra también evocamos ese hondo significado de unión, I, A, O, y evocando esa vibración del Padre, A que va a unir con la Madre, que es O. Así es. Entonces, en este gráfico podemos ver esos 10 pasos. Entonces, para retomarlo, salimos como unidad del sagrado sol absoluto, empezamos a tener una serie de desdoblamientos donde va a aparecer nuestro Padre, pero también va a aparecer nuestra Madre interna. Esto nos va a permitir a nosotros aplicar la Trinidad. Nosotros vemos la Trinidad como tres fuerzas, Padre, Hijo, Espíritu Santo allá, externas, allá, no, eso es allá lejos, dentro de nosotros no, no, están dentro de nosotros y cada una de ellas tiene una gran sabiduría que si nosotros aprendemos a aplicar lo verdadero, lo justo y lo útil, que es lo que nos enseña esa Trinidad, vamos a poder aplicar el cuaternario, lo justo, lo útil y lo verdadero en el recto obrar, recto hablar, recto sentir y recto pensar. Esto nos va a llevar, este cuaternario, al equilibrio de los centros. La persona que aprenda a equilibrar sus centros, la persona que aprenda a eliminar hasta un buen punto ese yo fornicario, le va a permitir prender el fuego y de allí en adelante ya es la creación. Regeneración de cuerpo físico, cuerpo vital, creación de cuerpo astral, cuerpo mental, cuerpo causal. Cuando ya se llega a este nivel, se elige los caminos, el camino directo, que es lo que nos va a llevar al escenario. En el escenario se va a celebrar el matrimonio perfecto, tenemos ya alma humana, se fusiona con nuestra alma divina. Es decir, que se logra aproximadamente un 84% de conciencia. Acá vamos a pasar luego al septenario, donde nace nuestro Cristo, empieza a desarrollarse, se hace una transformación de esos cuerpos solares en vehículos de oro, va a vivirse el apocalipsis que es la muerte, el fin por el fuego es nuestro Cristo interior, es el que nos va a permitir eliminar esas 7 raíces, esos 7 yoes causa, que son las causas de todo nuestro ego. Más adelante logramos conquistar ese 99% de conciencia, ya habiendo hecho el pago de nuestros karmas, de todos esos aspectos dolorosos y pasaremos al octonario. En el octonario el trabajo va a ser en función del sacrificio por la humanidad, conseguir un discípulo que quede en las puertas de la segunda montaña, es decir, conseguir una persona que realmente tenga el ánimo para revolucionarse Que internamente. llegue al escenario. Exactamente, que ya quede, mejor dicho, en esa segunda montaña para empezar también ya a hacer su trabajo de apocalipsis interior. Luego llegamos al novenario, donde estos tres triángulos representan esas tres fuerzas que se tienen que fusionar. El Cristo, el Lucifer, formando la O de Dios Madre. Más adelante vendrá entonces la fusión de la sabiduría dentro del amor y este es el simbolismo del absoluto, de un hombre completamente autorrealizado en función de los tres trabajos, del nacimiento sexual, de la muerte psicológica y del sacrificio por la humanidad. Sí, porque en la primera montaña es el estado de hombre, en la segunda montaña es el superhombre, que es el Cristo, y ya termina todo y se convierte en un hombre absoluto. Así es. El Cristo es el amor, el fuego que ha de renovar toda nuestra naturaleza. Es decir, que una reflexión una vez más, de nada sirve nosotros celebrar muchas Navidades si no celebramos esa Navidad en nuestro mundo interior, es decir, el nacimiento de nuestro Cristo interior. Para recibir el audio de esta conferencia, de las otras charlas, tutorías, cualquier inquietud que se tenga, los invitamos a que nos escriban al número que aparece en pantalla. También los invitamos al canal de YouTube Conocimiento de sí mismo, Fusagasugá y alrededores, donde ustedes se suscriben y semanalmente les va llegando la notificación de las conferencias, de las diferentes clases, reflexiones, tutorías que hacemos para que las personas puedan tener la secuencia. También los invitamos a ver las conferencias en resumen en el canal de YouTube Autorrealización y en Facebook Autorrealización del Ser. Entonces ahí están las diferentes páginas, las diferentes opciones para que las personas puedan seguir profundizando en su camino interior. ¿Cuál es la próxima conferencia? La próxima conferencia es la última conferencia de esta serie de pistas y herramientas prácticas llamadas FASEA, porque FASEA son 50 temas y se denomina el origen del ego. Vamos a ver cómo es que se generó todo ese proceso en el cual se hizo para que
lográramos extraer una sabiduría y hacer este camino de la autorrealización. El origen del ego en nuestro próximo encuentro. Así es. Entonces, mañana a las 7 de la noche, hora Colombia, 6 de la tarde, hora Nicaragua, México. Vamos a ver qué inquietudes tienen. Muchas gracias.